Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Como todos los sábados, estoy por aquí dándoles la bienvenida, estoy feliz con este proyecto. He recibido muchos comentarios positivos y esta semana me hicieron uno que me quedó sonando y la chica me decía que yo era muy valiente porque hablaba de temas que muchos callan, pero que se sienten identificados. Gracias por cada uno de sus comentarios, por favor no dejen de hacerlo, son muy importantes para mí. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este tema de hoy, pero primero vamos con mi mantra. Yo soy luz, mi esencia es de amor y quiero ayudarles a iluminar también su camino. Y bueno, esta semana no fluyó la entrevista que les dije en el video anterior que íbamos a tener con la terapeuta, pero bueno, yo he aprendido a fluir con lo que trae la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es consecuente con mi video anterior, que es sobre patrones, otro patrón familiar que se viene repitiendo en mi familia. Entonces, este tema lo podremos abordar con ella también de manera profesional cuando lo logremos. Puede ser el otro sábado, puede ser. Si igual, sigue pendiente, a ver en qué momento podemos lograrlo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un patrón que es el abuso sexual, que se viene repitiendo en mi familia desde muchas generaciones atrás. Bueno, y hoy los invito a que abordemos este tema desde un lugar bien especial. Es un tema que es muy sensible, pero hoy lo voy a abordar con mucho amor, con mucha comprensión y los invito para que ustedes hagan lo mismo. Los invito para que veamos esto desde un lugar del no juicio. No estamos aquí para eso. Entonces, vamos, acompáñenme a revisar este tema. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué sales a hablar de este tema o por qué vas a tocar este tema hoy? Bueno, yo tengo unos objetivos del por qué estoy aquí y se los quiero compartir. El primero, quiero dejar una huella importante en la tierra. Quiero ayudarlos a concientizarse. El segundo, quiero ayudar a otros a recorrer este mismo camino que yo he recorrido. El tercero, quiero ayudar a prevenir más situaciones como estas en la población infantil. El cuarto, quiero ayudar a eliminar también un poco el tabú. Hay mucho tabú frente a este tema del abuso sexual. Y el quinto, porque no crean, esto para mí también es terapia y sé que también lo será para muchos de ustedes. Entonces, les voy a dar los puntos que iremos revisando a lo largo de este contenido. Primero vamos a hablar qué es el abuso sexual, cuáles son los tipos de abuso, les voy a contar mi historia, les voy a contar historias de casos que he escuchado por ahí cercanos sobre abuso, les voy a nombrar los síntomas de las personas que hemos pasado por ahí, las enfermedades a nivel de ciencia que padecen las personas, algunas de las personas que han sufrido abuso. Les voy a nombrar algunas razones de por qué se calla tanto el abuso, algunas estadísticas que encontré sobre el tema, bien interesantes. ¿Cuál es la cultura, cuál es la posición que tenemos frente a este tema con nuestra cultura? Vamos a hablar también de las marcas, de las huellas que estas historias nos van dejando en la personalidad. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños? Algunos tips. Por último, ¿cómo sanar? ¿Cuál ha sido mi proceso de sanación frente a estas situaciones y frente a esa niñez que tuve? Algunas recomendaciones, como siempre, al final. Así que no se vayan, que esto se pone bien interesante. Y bueno, vámonos de lleno con este tema. Entonces, el abuso sexual se da tanto en mujeres como en hombres. Hoy voy a tratar este tema muy desde el punto femenino. Entonces, ¿qué es el abuso sexual? Es el contacto físico que se da no consensuado. Si te ha obligado a ver su cuerpo sin tu consentimiento, eso es abuso sexual. Si te ha obligado a tener contacto físico con su cuerpo
sin tu consentimiento es abuso sexual. ¿Qué entra entonces dentro del mundo del abuso? Abuso con o sin contacto. Esto es importante. Sin contacto va desde una frase, desde un piropo bien horrible que escuchemos por ahí en la calle, que traspasa nuestros límites y que nos sentimos así como, ¿qué fue eso? Eso llega a ser abuso. Que te obliguen incluso a ver pornografía, eso es abuso. Incluso hay abuso sexual dentro de las relaciones amorosas. También eso entra como abuso sexual. ¿Qué pasa entonces con nuestro cuerpo ante una experiencia traumática como estas? Hablando neurológicamente, el cerebro no integra muy bien la memoria, no guarda muy bien esta información para que no recordemos ese dolor. ¿Pueden creer esta capacidad que tiene nuestro cuerpo? A mí me aterra. Nuestro cerebro se desconecta para vivir hacia una situación de dolor y adaptación. Entonces el cerebro es muy sabio y nos resguarda. Incluso existen recuerdos que se borran totalmente de nuestra memoria. Bueno, y aquí voy con mi historia. Y sé que a lo largo del video han escuchado unos pajaritos de fondo. Estamos tratando de ocultar el ruido de atrás y además nos están acompañando para que esta historia sea un poquito más dulce. Bueno, les voy a contar mi historia en un orden cronológico desde que tengo uso de la memoria. Mi primera historia arranca aproximadamente a los 5 años. Además les quiero advertir que organizando este tema me di cuenta que nunca lo he contado con tanto detalle. Entonces tienen la primicia hoy. Más o menos a los 5 años recuerdo que mi mamá me llevó, fue solamente una ocasión, el recuerdo que tengo es solo una vez. Me llevó a una casa a hacer una visita. Era como una reunión social y llegaron muchos niños a esa reunión. Nosotros estábamos como en el segundo piso de la casa y mi memoria recuerda que yo tenía como una faldita blanca, a cuadritos, a rayitas, pero en serio estaba muy pequeña. Y recuerdo que habían como 3 o 4 niños y entre esos había uno que no era tan pequeño, sino como más adolescente, como de 15, 16 años. Y recuerdo que ese niño me manoseó, recuerdo que ese niño metió sus manos por debajo de mi falda y me tocó. Esa es la primera historia que yo recuerdo. La segunda, las 2 siguientes son las más fuertes, las que más recuerdo. La segunda ya estaba un poco más grande, yo calculo unos 7, 8 años aproximadamente. Resulta que vivíamos en una casa en donde tenía un patio trasero y esa casa, ese patio conectaba con otro patio de otra casa y ese muro que unía las 2 casas era medio bajito. Entonces nos podíamos pasar por el muro para la otra casa. Allá vivía una familiar de nosotros. Resulta que cuando mi mamá se iba y me dejaba sola, un primo pasaba de esa casa a mi casa por el muro y él venía a hacerme esas visitas. De esas experiencias recuerdo que él tocaba todo mi cuerpo, me obligaba a ver sus partes íntimas, me obligaba también a que lo tocara y también recuerdo que introducía sus dedos en mi vagina. Esas situaciones se dieron varias veces, de eso tengo varios recuerdos. Como les dije anterior, el cerebro resguarda mucho para protegernos de ese dolor, de esos recuerdos.
y tengo como flashback, así lo llaman, como esas pequeñas escenas de esas situaciones. El tercero son varias historias, tranquilos. No fue solo una vez, ni con una sola persona, fueron varias. Y vengo a contárselas todas, porque sé que muchas mujeres se van a identificar conmigo. La tercera fue tal vez el evento más traumático, porque fue por un tiempo prolongado. Entonces, creo que de todos es el más importante. Estaba más grande, no sé, le pongo unos 10, 11 años, y llegó más o menos hasta mis 14 años aproximadamente. Puedo estarme equivocando en los tiempos. Y fue con el marido de mi mamá. Con él no hubo contacto físico. A él le gustaba entrar en las noches a mi habitación y levantar la cobija y verme en la oscuridad. Ver mis partes íntimas con una linterna mientras yo dormía. Y lo último que viví con esa persona, y fue el evento más traumático de toda esta historia, yo creo, fue que ya estaba muy grande un día bañándome. Nuestro baño tenía un hueco, como una ventana que no tenía vidrio. Y un día bañándome para irme al colegio, ya muy grande, adolescente, volteé a mirar y lo vi por esa ventana. Lo vi ahí viéndome bañarme. Ese fue, yo creo, que el evento que hizo pum, estallar todo, y ya pude decir no más, o sea, no más, no quiero más esto. Eso trajo mucho dolor, mucha tristeza y mucha impotencia, además. Después de esto vinieron más historias, incluso ya grande. Por ejemplo, recuerdo que, en la adolescencia varias veces me pasó que cuando iba caminando hacia el colegio, en la faldita, pasaban hombres en bicicleta y me manoseaban por debajo de la falda. Yo creo que me pasó unas 2, 3 veces, pero yo llegaba al colegio llorando, vuelta a nada. O sea, no sé si a ustedes alguna les pasó. Por favor, después me escriben y me cuentan sus historias. Eso fue también súper duro y me pasó varias veces. Incluso otra, ya siendo grande, incluso mamá, un día venía caminando, muy linda, muy hermosa, venía de una entrevista, venía con un pantalón que sí, me quedaba muy lindo. Y pasó un tipo en una moto y me agarró la nalga, durísimo, me apretó y salió derecho corriendo. No se imaginan el madrazo que metí, el grito que metí. Fue horrible porque además ya estaba muy grande. Y así, cada escena, cada corta escena de abuso que he vivido y que en serio te deja muchas heridas. Fueron tantas las escenas de abuso en mi vida, en mi niñez, que yo creo que llegué al punto de normalizarlo. Tuve otras de niña en visitas también, cuando se reunían muchos niños de la familia. También tengo algunas imágenes por ahí que recuerdo. Esa es toda la historia de abuso de mi niñez. Ahora les voy a mencionar otras historias que he escuchado cuando yo toco este tema con mi gente cercana. Yo me acuerdo que en el colegio, cuando yo hacía la primaria, una amiguita me decía que cuando ella venía caminando hacia el colegio, había un tipo que estaba como en el camino, habían como potreros, no sé, y siempre había un tipo ahí que se desnudaba para que lo vieran. A eso se le llama exhibicionismo, y eso genera una gratificación sexual para el abusador. Y ella llegaba y me contaba eso todos los días y era terrible. Otra historia que escuché
es que en la familia se reunían los fines de semana a tomar, a echarse sus traguitos en familia y todos se emborrachaban y la niña pues claramente no estaba en el ambiente, entonces esa niña se iba a dormir y el cuñado en la noche ya con sus traguitos encima se iba para su habitación y la tocaba. Otra historia que tengo por ahí, a ver, las tengo por aquí apuntadas para que no se me pase ninguna. Una chica que iba a citas odontológicas y ella entraba sola al consultorio con el doctor y el doctor, mientras hacía el proceso, con su codo rozaba su parte pélvica, así como muy normal. Otra que escuché también, un niño pequeño que ustedes saben con sus necesidades de ir al baño, había un primito por ahí cercano en la familia y el primito se ofrecía para acompañarlo al baño y ayudarle a la mamá con esa tarea. Pero pues ya se imaginarán qué pasaba en el baño mientras ayudaba al niño. Y muchas como estas conozco, pero hoy quiero compartirles esas solo para que tengan como ejemplos de qué es abuso. Y bueno, vamos con el tema siguiente, que es ¿por qué se calla el abuso? Entonces, ¿por qué o cuáles son las razones por las que se calla el abuso? Primero, los abusadores ejercen mucha presión psicológica y a eso se le llama abuso de poder también. Y juegan con estas palabras. La primera, secretos. La segunda, amenazas. La tercera, culpa. La cuarta, vergüenza. Con esas 4 palabras juegan los abusadores para que callemos esas historias. ¿Cuál es otra razón? Por miedo a que no nos crean nuestras historias. Otra, porque nos da miedo a ser criticados y juzgados. Otra, la culpa siempre la ponen sobre la víctima. Pero nosotros no elegimos lo que nos pasó. Aunque sí, vuelvo a la frase de atrás, ¿recuerdan? Al plan de Alma. Bueno, sí lo elegimos. También sentimos culpa porque en ocasiones sentimos placer, de acuerdo a la edad en que se haya sido abusado. Y otra de las razones por las que se calla el abuso es por haber cambiado la imagen de esa persona con toda la inocencia que tenemos en nuestra niñez. Normalmente el abusador es esa persona que cuida muy bien su imagen ante la familia y siempre es esa persona querida y chévere y jovial en la familia. Entonces nos da miedo hablar y dañar la imagen de esa persona. Ahora vamos a hablar de cuáles son los síntomas que padecemos las personas que hemos pasado por estas situaciones. El primero, miedo, es esa palabra grande que abarca todo esto. En mi caso, mucho miedo a la oscuridad, porque mi evento más traumático siempre sucedía en la noche. Entonces, siempre le tuve mucho miedo a la oscuridad. Hoy en día no, porque lo he trabajado bastante, pero ese era como el rasgo mayor. Miedo en general a todo. No sé si personas que me están viendo y me están escuchando dicen, pero yo ¿por qué sufro de tanto miedo? Bueno, ese puede ser un síntoma. Recuerden que el cerebro eliminó todos esos recuerdos para tu sobrevivencia. Otro síntoma es que tengamos problemas con nuestras relaciones amorosas. Problemas de todo tipo, incluso en las relaciones sexuales. Es algo que también se puede revisar. En la parte sexual el cuerpo rechaza muchas cosas y tal vez esto sea un síntoma y venga de allá, de un recuerdo de nuestra niñez.
También hay otro síntoma que es ver personas con ciertos rasgos físicos, olores, ropa, y que sintamos miedo o rechazo a ciertas personas así. Esto puede ser tal vez un trauma de infancia que se vivió y que de ahí viene ese recuerdo. Otro síntoma puede ser pesadillas, también me pasaba. Pesadillas como de estar encerrada en una situación y no poder, tener mucho miedo y no poder gritar, quedarse sin voz. Eran unas de las pesadillas que yo tenía ya cuando construí mi matrimonio, se puede decir que en esas épocas. En cuanto a las enfermedades, les dije que les iba a hablar a nivel de ciencia, qué le pasa al cuerpo, qué le pasa a nuestro cerebro, porque las que les voy a nombrar todas son del sistema nervioso central. Las enfermedades que generan el haber sufrido de abuso sexual en la niñez. Las más comunes que se afrontan en la adultez son depresión, ansiedad, insomnio, ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático, como lo que me pasaba con la oscuridad y con la noche, trastorno de la personalidad y algunos problemas, como les nombré anteriormente, algunos problemas con las relaciones sexuales y algunos desórdenes alimenticios. Esta parte resume lo que son síntomas y enfermedades. Ahora hablando de las estadísticas que les dije que les tenía unos números muy interesantes. Entonces, las estadísticas de abuso son muy altas. De cada 10 mujeres, 6 hemos sido abusadas. De cada 10 hombres, 4 han sido abusados. 86% mujeres versus 15% en hombres. Del 70 al 80% de los abusos se dan intrafamiliarmente. El 90% de los casos, el abusador es un hombre y muy poco común que sea una mujer la abusadora. Y la cuarta estadística que les tengo es el porcentaje es muy alto de que los abusadores también fueron abusados. Esas son las estadísticas. Tristes, ¿no? Es fuerte el tema, es más frecuente de lo que creemos. Les había dicho que es un patrón familiar que también traigo de mi sistema, de mi árbol, y viene desde muy atrás, tatarabuela, mujeres todas en mi familia abusadas y todas callando el abuso. Yo vine a romper con este patrón. Yo puedo decir que vine a sanar y a limpiar este linaje femenino. Vine a hablar del tema, a no callar más, a sanarlo y a romper con esa maldición que viene de generación tras generación. A nivel de cultura, desafortunadamente, estamos en una sociedad donde este tema de abuso es muy ignorado, es minimizado y también se ha normalizado mucho. Hay falta de apoyo social también. Eso a nivel de cultura. En cuanto a los tabús, este es un tema que tiene muchos estigmas. A veces son miembros de la familia los que protegen al mismo abusador. Entonces, por eso a veces no nos creen nuestras historias. Se prohíbe hablar de estos temas también. Y en estos casos se retraumatiza a la persona porque se le hace sentir que no está en un lugar seguro. Entonces, aquí los invito a que rompamos tanto estigma que hay frente al tema. Es mejor que tengamos esas conversaciones incómodas en casa con nuestros hijos. No importa la edad que tengan, debemos siempre preguntar
prevenir y generar confianza de que están en un espacio seguro. Bueno, y vamos a la parte de sanar. Ya vamos llevando esto a esa parte bonita donde yo quiero llegar. Y es cómo se sanan todas esas heridas de infancia cuando hemos sufrido de abuso. Lo primero es que la negación no nos permite sanar. Entonces, lo primero es aceptar. Aceptar que lo vivimos y aceptar que pasamos por ahí. Te invito a que te abras a este tipo de conversaciones, a este tipo de historias de personas que también han vivido lo mismo. Hay que aceptarlo, hay que integrarlo y hay que transitar por ese camino. Se los digo por experiencia propia. Hay que validar psicológicamente todas esas heridas. Y cuando se acepta ese dolor y se abraza, es posible transformarlo. Hay diferentes terapias que yo he hecho. Aquí voy a hablar de mi historia. Agradezco a mi mamá y a Dios por siempre estar en mi vida. Creo que eso lo ha sido todo. O sea, sin Él no hubiera sido posible. Siempre le pedí a Él que me ayudara mucho a eliminar ese dolor. Tengo que confesarles algo que también entendí esta semana cuadrando el tema, y es que nunca pude ver a esos abusadores con odio, con rencor, con rabia. Creo que nunca los he visto así. Por eso les repito en mi mantra que mi esencia es de amor. Nunca los pude ver así. A lo largo de mi niñez, de mi adolescencia, más o menos hasta mis 30 años, yo creo, o un poco más, quien me ayudó a cargar este dolor y ese peso fue Dios, y quien me ayudó a irlo transmutando y me ayudó a ir trabajando en mis miedos, ¿sí? Ya de grande, cuando tuve la noche oscura del alma, que si además estás aquí y no has ido a ver el primer video, te invito para que corras y lo veas. Les cuento cómo inició este camino espiritual y este desarrollo del ser. Entonces llegan a mi vida muchas terapias. En ese video les conté que he hecho mucha terapia y es así. Entonces, bueno, la primera terapia que recuerdo fue con un psicólogo que tuve en ese momento de mi vida, donde hicimos todo ese trabajo del niño interior. Es una terapia divina, en serio se las recomiendo. Siempre les he dicho, les hablo desde mi experiencia. Yo no soy profesional en el tema, pero conozco muchos terapeutas que me han ayudado y le agradezco a Dios y a la vida por ponérmelos ahí en el camino para mí. Esta terapia del niño interior es bien linda porque volteas a mirar atrás a esa niña que fue herida, que fue lastimada, a esa niña que cayó, a esa niña que fue toda una guerrera, toda una valiente, a esa niña que se formó desde ahí. Esa terapia es hermosa. Otra parte de mi vida que me ha ayudado a avanzar mucho en este tema es la medicina ancestral. En otro video les estaré contando. Yo estoy en el camino del yagé, de la ayahuasca, y en mi segunda toma les voy a dar un intro ahí de ese video. Cuando llegue el momento les estaré contando a profundidad de esto, pero en mi segunda toma de yagé me ayudaron a vivir todas estas experiencias de niña y a sacar todas esas emociones reprimidas que tenía ahí. Fue muy linda, agradezco mucho a la Madre Tierra, a las plantas sagradas, a Dios por crearlas y a todas las herramientas que yo he tenido para mi camino de evolución. Después hablaremos más a fondo de eso. Otra terapia que me ha ayudado a transmutar este dolor es la constelación familiar. Se las mencioné en el video pasado. De verdad es una terapia maravillosa. Ese es solo el inicio, no quiere decir que constelo y ya. Esto es todo un camino largo.
Y yo haciéndolo esta semana decía, wow, he despertado tantos recuerdos, he despertado tanto este tema. Esta semana ha sido muy terapéutica para mí, tratando de llevar aquí todo este tema que les he traído, integrando mi historia y abordando de manera profesional el tema, para no dejarlos ahí como con tantos vacíos. Y siento que me falta bastante. He avanzado mucho, claro, pero, pero no hay como un camino o como un fin. Hay muchas heridas que están ahí, muchas cositas como el miedo, muchos rasgos de nuestra personalidad que no sabemos que los tenemos o que los cargamos por esas vivencias que tuvimos. Entonces, pues nada, ¿qué les puedo decir respecto a esto? Cuando tú sanas ese dolor, empatizas, transmutas todo ese dolor y entiendes y no juzgas. Por eso les decía que los invitaba a ver este tema desde el no juicio. Yo agradezco hoy a mis padres por haberme dado la vida. Por todo, agradezco también por todo lo que me causó ese trauma de niña, porque eso me ha hecho la mujer que soy hoy y por eso estoy hoy aquí compartiéndoles esto, cumpliendo con este propósito de vida, ayudando aunque sea a una persona de todas las que me ven. Y entonces cuando hacemos esto, elevamos esta frecuencia a lo más alto, ¿sí? Estoy muy emocionada por eso, en serio que les hablo desde el corazón. Este ha sido mi camino de sanación. Les iré contando más a fondo y a profundidad cada terapia, cada cosita a medida que se den las cosas. Esperemos que en la siguiente podamos entrevistar a Diana, la terapeuta de constelación familiar, para que le hagamos preguntas respecto a este patrón familiar y al anterior que vimos en el video de hace 8 días. Y bueno, vamos con las recomendaciones. Recomendaciones, les tengo varias, como siempre, me encantan. Recuerden que lo bueno se comparte. Entonces, les tengo un documental muy bueno que estoy viendo en Netflix, si les interesa este tema. Se llama El examen de la conciencia. Segundo, les tengo una recomendación para todos aquellos que tienen niños en casa y quieren trabajar mucho en la protección de estas escenas, de estas experiencias. En YouTube lo pueden escribir como El libro de Tere. Es como un cuento narrado, cantadito, sobre cómo generar ese espacio seguro para los niños. Es divino. Tercero, si tú eres un niño que está por aquí viéndome y escuchándome y ha llegado hasta acá, hasta el final casi, y te has guardado esto por mucho tiempo y no has querido hablarlo, te invito a que busques a alguien y le cuentes. Ubica a esa persona que te crea. Y si esa no te cree, ubica a otra. Pero no te canses, no te rindas hasta que te crean y te ayuden. Yo le conté a 2 personas, pero me rendí. Porque nunca hicieron nada por ayudarme. Ya les conté las razones por las cuales callamos el abuso. Y me pasó efectivamente eso. No me creyeron, no me ayudaron, no validaron psicológicamente mis heridas y nunca más volví a hablar del tema. Si tú eres un niño que está viendo esto y que está viviendo situaciones de abuso, denuncia. Tenemos que crear la cultura de denunciar el abuso sexual. Y esas son todas mis recomendaciones. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones que nos dejan este hermoso tema, podría decir yo? Me siento muy feliz de haber llegado hasta aquí. En serio, lo logré. No saben lo que cuesta. Se siente ahí ese nudito en la garganta. Pero nada, saben que lo hago con mucho amor. Soy muy feliz de estar aquí compartiéndoles esto. Sé que es contenido de mucha calidad, de mucho valor. Sé que puede ayudar a muchos.
Por allá en mi primer video les advertí que a lo largo de todas estas historias íbamos a llorar, íbamos a reír, iba a pasar de todo, pero pues nada, hay que respirar y seguir adelante. Las reflexiones, saqué unas pequeñas reflexiones frente a todo este tema, y es la primera: el hogar y la familia no siempre son un lugar seguro. Cuiden mucho a sus niños, hijos, sobrinos, nietos. No siempre el hogar es un lugar seguro, y todos, casi el 90%, les dije la cifra en las estadísticas, el 90% de los casos de abuso ocurren en la familia. Siempre son los primos, el papá, los padrastros, incluso historias de hermanos también he escuchado. Entonces siempre preguntemos y creemos en ese espacio seguro. Si quieren tips de cómo manejar ese tema con los niños, búsquenlo en YouTube, el libro de Tere, de verdad es excelente. Recuerden que nada nos determina, nada de lo que hemos vivido nos determina. Podemos cambiar la historia cuando queramos, cuando nos decidamos hacernos cargo de todas esas cosas que llevamos dentro. Una vez escuché un muchacho en un podcast diciendo que la vida era como una tubería, como un tubo. Y a lo largo de la vida, por todo ese recorrido, el tubo se va ensuciando, se va llenando de cositas, de todas esas experiencias que vivimos. Y si no limpiamos esa tubería, llega un momento en la vida donde ya el agua no pasa. Entonces, yo los invito a que salgamos de esa esclavitud. No hay que vivir en esa esclavitud de esos traumas, porque podemos ser libres. Si lo sanas, ya no te duele. El proceso es doloroso, claro que lo es, pero es cuestión de atreverse, y yo los invito hoy a que se atrevan. Lamento mucho también si pasaste por una experiencia de estas y tampoco nunca lo has hablado con nadie. Y también lamento si hoy este video te lo recordó. Te invito a que te liberes, a que busques ayuda y a que transites por este hermoso camino, que a pesar de doloroso, te deja siempre una satisfacción enorme. De verdad que vale la pena recorrerlo, se los digo yo. Y nada, tengo dos últimas reflexiones, y es que he pensado y me encantaría dar charlas en colegios a padres para ayudar a prevenir estas situaciones, o para ayudar a muchos niños que estén pasando por ahí. Y también me quedó en la cabeza una frase, y es: ¿qué pasaría si ayudáramos a los abusadores a que empiecen un trabajo terapéutico y no sigan abusando más niños? ¿Qué pasaría si algún día pudiéramos verlos desde el no juicio, más allá de estar pensando en la víctima, pensar también en ellos y brindarles ayuda y apoyo a ellos? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaríamos en esa historia? Y bueno, hasta aquí llegó este tema. Hoy estuvo un poco más largo, claramente era algo más profundo. Si les gustó, déjenme su like, sus comentarios, recuerden que son muy importantes, pueden dejarlos ahí en el video o me los pueden mandar por interno. No olviden suscribirse, muchos están viendo este video pero no se han suscrito. Y recuerden siempre que lo bueno se comparte, a alguien le puede servir esta historia, así que gracias por todo su apoyo, gracias por llegar hasta aquí, los quiero un montón, los abrazo y espero que a alguien, aunque sea a una sola persona, le haya llegado a servir todo este contenido y toda esta información. Gracias.